qué gran amigo. Amigazo. Carlín el Cumbita decía, Kili, ¿quién es el invitado de lujo que vas a tener mañana? Le digo, tenés que ver el programa y escucharlo. Y es el querido amigo Daniel Perrier, a quien ya saludo. Daniel, ¿cómo te va? Buen mediodía para vos, Dani. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen mediodía para ustedes y bueno, fundamentalmente para los oyentes, ¿no? Que están escuchando el programa y que lo siguen durante tanto tiempo. Picante el programa, entró con todo el programa. Sí, entró así como que hay que atajarse, ¿viste? Sí. Dani, bueno, ¿cuántos años en el periodismo deportivo? Muchos, ¿eh? 35. 35, si bien dedicado al automovilismo, pero mira, te cuento una anécdota que va a ser la primera vez que la voy a contar. Cuando yo estudiaba periodismo en el año 90. ¿Con Julián Brico, no? Exacto. ¿Viste cómo Julián, nos mandaban a hacer las prácticas, las pasantías, si bien era periodismo en general, no estaba todavía la carrera de periodismo deportivo. Yo estudié en el ICE 18, entonces nos mandaban a hacer la pasantía y me tocó, tuve el privilegio y el honor de cubrir el campeonato de Newell's del 90 con Bielsa y mi primer partido, para no decir periodista, que fue cuando debuta Bielsa, que gana 1-0 a Platense con gol del Tata Martino. Me acuerdo, en cancha de Newell's. En cancha de Newell's, que bueno, es como que para uno, imagínate, uno no en pibe, estudiaba periodismo y lo que cambió también los medios de comunicación, que bueno, nosotros teníamos acceso después a los vestuarios y yo le he hecho reportaje a Bielsa, a los jugadores, o sea, siendo un joven estudiante de periodismo y bueno, obviamente después yo me dediqué al automovilismo, pero el amor por el club, por Newell's, nunca dejó de estar. Arrancaste con una estrella. Arranqué con una estrella, ¿no? Y aparte, viste lo que es, justo en la cancha. En la cancha y yendo a cubrir ese partido que era el debut de Bielsa, con todo lo que significó después Bielsa para Newell's, ¿no? La verdad que yo te admiro porque estar 35 años en el periodismo deportivo, pero vinculado al automovilismo específicamente, hay que tener muchos dones, muchas virtudes, la constancia, la perseverancia, el amor, el compromiso con la tarea, y has recorrido todo el país, Daniel. Sí, yo estuve casi 30 años trabajando sobre todo en medio de Buenos Aires, ¿no? Desde el 94 hasta el 2022, estuve 23 prácticamente en transmisiones radiales, televisivas, de las principales empresas automovilísticas del país. Y bueno, pero como digo siempre, yo me acuerdo del año 2004 yo estaba transmitiendo una carrera para Carburando en el Autódromo Buenos Aires, terminó la carrera y me fui a Avellaneda a ver la consagración. Fui uno de era 39.999 y yo, ¿no? O sea, también tuve esa oportunidad. Muchas veces los fines de semana, obviamente no podía ir a la cancha, entonces a mí me encantaba cuando Newell's jugaba los lunes, o por ahí me ha tocado estar en Buenos Aires, ir a la cancha de Banfield, de Racing, de Quilmes, o sea que Newell's jugaba a lo mejor un viernes o un sábado de la noche, tenía que coincidir que justo hubiera carrera en Buenos Aires y que Newell's juega de visitante, ¿no? Claro. Pero bueno, la pasión del club, como todo hincha, la tiene de que uno nace. Yo vengo de mis abuelos, los dos eran hinchas de Newell's y los dos tenían la platea baja, esa la famosa de Chapa, y a veces iba con uno, a veces con otro, pero bueno, mi viejo socio Dani, vitalicio. y lo que habrá sufrido este año, porque yo te digo sinceramente, yo creo que Newell's, por lo menos en los últimos 50 años, jamás he estado tan cerca de descender como ahora. Pero no sé si a nivel puntos, porque por ahí terminaste un poco más, sino por la situación y en el contexto que se vivió todo, donde no aparecía el técnico, donde no aparecía el equipo, y bueno, yo siempre acá, me parece que el premio se lo lleva a Lucas Bernardi, porque ya lo decíamos con el Kili siempre acá, se sentó arriba de una bomba atómica y la desactivó, ¿no? Mejorando un poquito el equipo, pero Newell's estuvo muy cerca de perder la categoría con 30 equipos. No, bueno, pero ¿por qué pasa esto? Un club que, convengamos que está a la deriva. Newell's está a la deriva desde hace un rato largo y viene haciendo las cosas mal desde hace por lo menos 10 años. Sí, fácil. O sea, mínimo 10 años que venimos haciendo las cosas mal. Porque este año peleamos el descenso, pero yo no me olvido que con la gestión anterior terminamos 26 de 26. También. ¿Y por qué no peleamos el descenso? Porque 2 años seguidos no hubo descenso. Claro. ¿Se acuerdan que por la pandemia hubo 2 años que habían quedado 24 equipos, después 26
y después 28, o sea, 2 años no hubo descenso. Que en el 24 estaba complicado y Kudelka lo sacó ahí a Newell's. En el 21. Cuando había 24 cuando había equipos. 24, claro. Cuando había 24 equipos entró complicado y Kudelka consiguió relativamente buenos resultados. Una campaña mitad de tabla. Comparado con lo que Newell's, claro. Pero bueno, en los últimos 10 años, la única campaña más o menos aceptable fue la de Osera, en 2016, principio del 2017, que también hasta te diríamos que fue heredado de la comisión directiva anterior ese plantel, ¿no? Claro, de lo de Ricovelli, que también había sido malo, pero ese plantel, bueno, se acomodó un poquito y bueno, pero los últimos 10 años Newell's la verdad que es casi papelonesco. Sí, ayer también me tocó responder en Twitter, que por ahí en Twitter es lindo a veces cuando se arman los debates. Yo les llamo las RC, las redes cloacales. Sí, pero ayer una chica, Cindy Acosta, me puso: el que crea que gestionar en lo privado es lo mismo que gestionar un club en el fútbol argentino realmente no entiende una goma del fútbol. Y yo humildemente le respondí: no me olvido de la gestión de D'Amico, fue espantosa. ¿Por qué esto hay que decirlo? Hay que decirlo, porque ¿qué pasa? Es lo que yo acá todos los días digo, como el señor D'Amico no hace publicidad, ¿cómo entra él a los medios? Poniendo dinero. Y esos periodistas que reciben el dinero de D'Amico, que por lo menos ahora es de D'Amico. A mí lo que me preocupaba cuando él estaba en el cargo de presidente, tampoco elegido por los socios, y entregaba dinero a los periodistas, el dinero de los socios del club. Eso es más preocupante. Eso es más preocupante para el socio. Entonces, hay que tener buena memoria, porque hablamos que con la gestión de Astore vinieron 55 futbolistas, o 50, y con D'Amico habían sido más aún. 60 y pico. 60 y pico, y jugadores pésimos todos. Te diría que peor que con la gestión de Astore, que fue nefasta, ¿no? Exacto. Pero Astore fue nefasto de día 1. Dani, y a propósito de esto, ¿vas a participar en estas elecciones? Mira, el otro día estaba con un muchacho en un bar y me dice: ¿te conviene a vos involucrarte porque vos tenés tu profesión? Y mira, yo le digo, la respuesta me salió rápida. Le digo, para mí primero está Newell's antes que mi profesión, porque yo soy antes hincha de Newell's que periodista de automovilismo. Y después le digo, no me puede manchar, o sea, yo simplemente estoy, si vos me decís, yo analizo la oferta de candidatos que hay, ¿no? Porque creo que hoy el socio sí o sí tenemos que involucrarnos, participar, votar. Y analizo la oferta de candidatos. Yo siempre digo que nuestros fundadores, allá por 1903, como se pone la piel y el cuerpo, fueron unos visionarios. ¿Por qué? Cuando decidieron nuestro nombre, ¿no? El Club Atlético Newell's Old Boys, que quedaron las iniciales, CANOB, quedaron las palabras de lo que tienen que tener los dirigentes para llevar una institución adelante como Newell's. ¿Qué tienen que tener los dirigentes? Capacidad, austeridad, nobleza, organización y bolas. Y ahora les paso a detallar bien cómo es cada una de los pilares que tienen que tener los integrantes de la comisión directiva y fundamentalmente el presidente. Yo de Nacho Boero no soy amigo porque, o sea, no es que nos saludamos para los cumpleaños, pero yo lo conozco hace 30 años o más y sé que reúne todos los requisitos. Porque primero, yo siempre vi cómo él creció como empresario, cómo sacaba empresas devastadas con obreros en la calle y las llevaban adelante. Él es tesorero de la comuna de Alvear. Vayan a preguntarle a Alvear lo que es. Despegó así Alvear. Fue candidato, propuesto candidato a concejal, fue el concejal más votado. O sea, indudablemente todo lo que toca. Cuando estuvo en el automovilismo armó un equipo, lo contrató Matías Rossi, salió campeón. Entonces... Y yo una vez le pregunté hace muchos años, que nunca se lo conté, le digo, ¿cómo así para manejar todo esto? Me dice, hay que rodearse de personas inteligentes. Le digo, claro, este tipo es un distinto. Y yo le digo a todos, vos eres un distinto, un tipo que ve más allá. Entonces, primero vos tenés que tener la capacidad. El dirigente tiene que tener la capacidad, tenés que ser inteligente. Después tenés que tener la austeridad. O sea, vos tenés que
cuidar la plata del club. No podés gastar $800.000 en el préstamo, Ordóñez, sí, claro. en Ordóñez. O pagar 5 millones por Ramírez y después prestarlo. Bueno, después tenés que tener la nobleza. Porque Ramírez, cuando salió de Uruguay, valía $2 millones y después terminó valiendo 4. La nobleza es no hacer un contrato leonino como se hizo con Einfield, que a vos te dio $2 millones en 2 años, pero el club perdió $8 millones en 2 años. Entonces también hasta es difícil, después porque en los papeles, hasta yo creo que va a ser difícil comprobar si hubo choreo, como dice la gente, o no. Porque un contrato firmado y puede decir, no, hicimos un mal contrato. No sé la justicia cómo investigará eso. También ser noble es no como hizo en la gestión anterior, que le hizo un contrato a Borrelli a días de irse por 3 años, siendo que vos no seguías en tu mandato y le hicieron un contrato a Borrelli por 3 años, y de eso no se habla. Pero vos excediste tu gestión por 3 años hipotecando la decisión de la nueva autoridad, y le hiciste un contrato a un tipo por 3 años que después hubo que indemnizarlo. Entonces eso tampoco es ser noble. Después tenés que ser organizado. Vamos a decir, ¿qué plan tuvo Newell en los últimos 10 años? Agarrábamos un técnico inferior, agarrábamos un técnico extranjero, un técnico de Buenos Aires, uno que nunca había dirigido, un tal Burgos. Bueno, lo de Burgos, ese fue... Pero ojo, Dani, que cuando arrancó con Lorente, que estaba organizado, también se falló en el tema de las inferiores. Y mirá que ahí salió organizado. Sí, y quizás no se tuvo la paciencia. Y después cuando yo digo, hay que tener bolas, pero bolas no es mandar la barra brava a apretar a los socios en la asamblea. Coraje para pegarle a un empleado en la garita cuando no te conoce, silenciar los micrófonos para el socio. Coraje para plantarte como hace Verón con Tapia. Bola es hablar con los dirigentes de la AFA, hablar con los del Ministerio de Seguridad, hablar con los representantes, hablar con el cuerpo técnico. Eso es tener bola. Coraje. Y acá se confunde que bola es el matón que entre y le pega una trompada a uno. Ese estilo de matonismo es para Chacarita, para Nueva Chicago. Yo creo que acá esta es una elección bisagra donde se define un modelo. Viste, Newell viene cuesta abajo. Me duele decirlo, pero es la realidad. 12 años. Bueno, viene cuesta abajo. Ni en los playoffs clasifica. Pero hubo 10 playoffs. 8 equipos sobre Copa 15. Sudamericana, aquí le iban 15 equipos. Claro. 13, 14 equipos y no entras de 30. No, increíble. Y bueno, y si vos no, cuando vos tenés que tomar el poder de decisión, es eso. Tenés que hablar con los empleados, hablar con los jugadores, hablar con el cuerpo técnico, con los dirigentes, con la seguridad, con la municipalidad. Eso es tener bola. Ahora, Dani, la bola no se demuestra. Otra cosa que yo cuento, lo hago diariamente, sí. Ayer fue un caso, pero que Boero a sus 400 empleados en sus empresas los tiene al día. Y a los empleados públicos de la hoy ciudad de Alvear también los tiene al día. Y eso, para los empleados del club de Newell, es un dato no menor. Porque ¿cuántas veces hemos contado en estos últimos días o meses que hay 3 meses de deuda, que el Colo Paroncini renunció y después se fue porque le debían? No se puede trabajar y que no te paguen. No, y después caen todo en la bolsa, porque seguramente hay un montón de empleados del club, la gran mayoría que son eficientes, cumplen, y después a lo mejor hay algunos que no son tan eficientes y culpa de lo no eficiente caen los eficientes. Viste que después se generaliza. Y ahí todo, te dicen, ¿no? ¿Por qué tantos empleados? Ahora, Dani, hay algo que para mí es clave, y yo te digo, sea el candidato que sea, me parece que en esto hay que estar atento. Yo te digo sinceramente mi opinión esta. Para mí hay que elegir un técnico que haya surgido en el club, que sea de Newell's. Y eso me parece que va a tener mucho que ver. Te digo porque están apareciendo algunos nombres que no tienen absolutamente nada que ver con el club. Pero no por una cuestión, porque si quiero te tiro, digamos, entre comillas, la chapa y te digo, mira, los 7 títulos que logró Newell, los logró todo con gente surgida del club, salvo Monte, que bueno, salió de Chacarita, pero bueno, ya había sido jugador y en uno de los mejores equipos como fueron los del 70 y del 71. Entonces esto no es casualidad. Y con algunos subcampeonatos, Solari, Sensini, Berti, han fracasado 3 o 4, pero del otro lado pasaron más de 50 técnicos y ninguno te dejó una estrella. Yo creo que en esto me parece que hay que ponerse firme. El entrenador tiene que ser alguien surgido del club,
porque ya conoce todo, no se pierde tiempo. Y obviamente elegirlo con capacidad, Sí. ¿no? Y también es cierto que hace 10 o 15 años había más, podríamos decir, técnicos de Newell que podían venir a Newell. Hoy Sí. el abanico de posibilidades se ha reducido mucho. Hay que buscarlo. Porque muchos también no han tenido un buen desempeño, entonces como que, qué sé yo, ya el paso de Liop pasó, Gamboa tuvo su oportunidad. Pero por eso no hay que quedarse con esos 4 o 5 que fallaron, claro. porque si no yo te saco la lista de los 60 que pasaron que no tienen nada que ver con Newell. Basta de Méndez, basta de Exacto, Burgos. De Felipe y de todo lo que han pasado por acá, que le ha ido bien en Central Córdoba, pero cuando estuvo en Newell. Yo les cuento a los oyentes, esto que pregunta Daniel, o que consulta o da su opinión sobre que el técnico de Newell's, del nuevo presidente, ya sea elegido Nacho Boero, Cristian D'Amico o Julián González, que no sé si le van a permitir ser presidente, sea del Riñón, yo sé por dónde viene, porque anoche viendo en un programa, digo, porque además de un amigo, La Vida es Newell, le preguntaron a Sensini, a Roberto Sensini, que es el director deportivo de UNEN, de Nacho Boero, si se habían reunido con Gago. Dijo que no. Le preguntaron, ¿te reuniste con De Micheli? Dijo que no. Y dice, yo no puedo salir a desmentir, dijo Roberto. Entonces, acá está claro, hay muchos periodistas. Daniel siempre me dice, Kili, no hablé de los demás, pero yo tengo que hablar. Porque tiene que ver, no es periodismo de periodista, pero hay periodistas que te escriben en Twitter cualquier cosa con tal de desprestigiar a un candidato. Cualquier cosa que obviamente le dice, che, publicate tal cosa, decí que Sensini tiene interés en Gago, escribí que Sensini estuvo con De Micheli. Y esto genera molestias en los socios de Newell, pero a su vez ese periodista pierde credibilidad, que es el valor más importante que tenemos los periodistas. Mira, dame un segundo, Daniel. Hay estos 2 consejos. Fíjense, estas 2 agrupaciones publicitan aquí en De Leproso y Canalla, radio y tele. Escuchen. Este diciembre podemos cambiar el destino de Newell's. O seguimos con los mismos de siempre que nos trajeron hasta acá, o decidimos escribir una nueva historia. El 14 de diciembre, votá a Julián González. Votá a Fuerza Leprosa. Un proyecto, un equipo, un presidente. Este diciembre podemos cambiar el destino de Newell's. O seguimos con los mismos de siempre que nos trajeron hasta acá, o decidimos escribir una nueva... Tengo una pregunta para Dani. Dale. Porque siempre, esto lo debatimos mucho con el Kili, yo creo que él también coincide conmigo, no sé por qué no... Pero el tema del entrenador, yo te voy a ser sincero, para mí Lucas Bernardi se sentó arriba de una bomba atómica y la desactivó. Vos tenés que premiar a alguien que le evitó a Newell sufrir la humillación del descenso, y más como en Newell, que lleva 62 años y interrumpió en primera. Yo con el primero que hubiera hablado para que pueda continuar y darle ese premio en estos próximos 6 meses, y con Lucas Bernardi, antes que a Berizzo, antes que se te ocurra, porque él logró algo más que una estrella, logró salvarte de la humillación, y me parece que lo hizo con capacidad, porque las herramientas que tenía en ese momento eran muy malas, y lo demostró en la cancha, porque no mereció perder con Unión, porque hizo un buen partido con Huracán y porque no mereció perder con Racing. Entonces, para mí, vos tenés que premiar a alguien que hizo eso. Bueno, yo no me voy a meter en la parte Una opinión, futbolística, ¿no? ¿no? Una Viste opinión. cómo es que cada hincha tenemos, cada uno es un técnico, ¿no? Pero Exacto. yo creo que, y estoy tranquilo porque la designación de Roberto Sensini, que un poco fue consensuada con los máximos referentes que tiene Newell's a nivel de todo tipo. Me parece un tipo serio que cuando tuvo que venir el 2009 vino, agarró también un club que estaba en una situación similar, y un tipo que yo no escucho a una persona hablar mal de Sensini, pero no de Newell, a nivel de fútbol. Bueno, y vos necesitas también rodearte de esa gente, que lo llame una persona así. A este por lo menos lo atiendo, porque hay gente que ni le atiende en el teléfono. Hay gente que vos lo ves como le dicen bache, que si lo ves lo esquivás y si lo agarrás lo puteás. Es real. Y después creo que el socio tiene que analizar bien la situación. Y los clubes hoy, no es como hace 40, 50 años, como un club de Nacional B o de la Primera B, que lo maneja una persona tipo patrón de estancia, con 4 o 5 obsecuentes que le hacen así con la cabeza. No se maneja más una institución del nivel de Newell's.
Porque vos, no es solo el plantel de primera, la reserva, las inferiores, las infantiles, el fútbol femenino. Tenés los deportes amateur, tenés Malvinas, tenés la escuela, Sí. tenés la parte judicial, la parte económica, la parte de marketing, la parte de comunicación. O sea, cuando uno se pone a analizar, Newell es una multinacional. Entonces, no cualquier persona puede estar capacitada, no cualquier persona está capacitada para manejar un club de la importancia de Newell. Esa persona tiene que tener lo que yo dije siempre, esas 5 pilares: capacidad, austeridad, nobleza, organización y bolas, y aparte rodearse de todas personas que tengan esas condiciones. Porque ¿vos te crees que River o Estudiantes o los clubes que funcionan bien lo maneja un solo tipo? Los que lo manejan un solo tipo, ¿dónde están? Están en la B. Son viste, esa mentalidad corta, Bueno, pero para que no te se me rodeen está de bien, inoperantes. pero no te me vayas del tema. Pero para que Roberto elija ese entrenador, ¿Lucas Bernardi está o no está mirando con esa chance? Mira, yo en la parte futbolística no me quiero opinar, porque creo que hay que preguntarle a Roberto. Sé que habló con él, que se iba a reunir, y creo que es la persona indicada. O sea, si vos tenés un director deportivo, tenés que respetar lo que haga el director deportivo junto a la mesa chica que se llame, ¿no? O sea, el presidente y los principales referentes de Siempre de la recuerdo, comisión Kiri, las directiva. palabras de Tata Martino cuando le preguntan quién es lo máximo para él en Newell's, y yo esperando la respuesta obvia que iba a decir como hincha y como es, esperando la respuesta obvia. Esto lo hizo en una nota con Julián Castellini, amigo nuestro, esperando que iba a decir Marcelo Bielsa, dijo, y no, dijo Lucas Bernardi, dijo el Tata. Tenemos la nota, Kili, la hemos pasado acá. Sí. Y yo digo, ¿cómo puede ser? ¿Qué habrá? Al margen de lo que pasó en el 2015, que esto me parece que con lo que pasó ahora quedó enterrado, ¿no? Porque había muchas cosas. Mira, todos nos equivocamos en la vida. Todos los ídolos alguna vez se equivocaron. A ver, qué sé yo, uno porque erró un penal, otro porque no vino o vino tarde. O sea, también los hinchas somos demasiado exigentes hacia la persona, y queremos que hagan todo perfecto. Y alguna vez uno se comió un gol, otro dio un pase mal, o sea, pero bueno, no podemos estar contándole las costillas a cada una de las personas, porque bueno, son todos seres humanos y alguna vez se pueden equivocar. Acá lo real y lo concreto es que Newell en 2 semanas y media está en una situación bisagra, límite. Y que bueno, es decir, volver a la gente que nos llevó a que fueron parte de este nefasto presente, o intentamos algo diferente para recuperar lo que fue Newell's en su época más gloriosa. Es tan simple como eso. Después también, vos hacías recién referencia a las cuentas de Twitter. ¿Viste? Yo por ahí pongo algo en el Twitter y me dicen, dedicate al automovilismo. Entonces empiezo a analizar, ¿no? 90% cuentas truchas. Se creen que manejar un club es bardeando a hincha de Newell de cuentas truchas, o si no, un par de veteranos exagenarios que se quieren hacer los sabelo todo, que ya se les pasó el cuarto de hora, que antes criticaban a uno y vaya a saber por qué ahora lo aman. ¿Viste? La verdad que a mí no me entra gusta, en ese juego, Dani. Yo no entro en ese juego porque me parece una bajeza total de cuenta de trucha de Twitter, bardear a gente, porque siempre decimos, no, Newell tienen que venir gente capaz, directivo, empresario exitoso. No, cuando vienen las personas inteligentes, las capaces, las que dejan todo de lado para meterse en Newell, salen 4 pelotudos con cuenta de trucha a bardearlo. Claro, entonces pues la gente se confunde, pero yo digo, la gente tiene que ser inteligente y saber leer. A ver, repasame lo que bardean. A ver, mírame los 20 de Twitter. A ver qué pone. Entonces, bueno, hay que también, entre comillas, enseñarle a la gente. Nada, Kiri, no se puede entrar o en te eso. ponen Carlito García. ¿Y vos qué sabés? Si te ponen una foto de un tipo de espalda con una camiseta de Newell, o de Maradona, o de Messi, o de Sanabria, o del que sea. Entonces, bueno, creo que la gente es muy inteligente, y ya en las redes sociales, ya eso... para mí, cuando me atacan en redes sociales, a mí me dan más fuerza, me potencia, porque habla mal del que bardea a través de una cuenta trucha. O sea, tan pelotudo, puede ser tan cagón que no da la cara. Entonces, a mí, la verdad que me pueden decir cualquier cosa, pero no me afecta en nada. Pero bueno, nosotros porque estamos en los medios de comunicación, a lo mejor la gente que no está tan en los medios ve una cuenta y le parece que es verdad. Como decía, todo lo que muchas veces lo que dicen los periodistas es mentira. Imagínate en una cuenta trucha, donde el 99% de las cosas son mentiras. No, aparte, y otra cosa que yo, además de estas bajezas, están las otras.
que Nacho Boero tiene un hijo de Central, que Nacho Boero es Astore, cuando se ha encargado tantas veces Boero de aclarar. Una en la única agrupación que hablaba siempre en contra de Astor en la asamblea. Siempre. Y D'Amico no apareció nunca. Yo nunca lo vi en una asamblea y fui a todas. No, yo te doy un dato. D'Amico volvió al club el día que Newell's fue local con Tigre hace 2 meses atrás. Sí, inclusive él había Y en dicho un que no palco. se iba a presentar a elecciones. Después, como vio el desastre del nefasto de Astore, bueno, agarró coraje. Pero el que se reunió con Astore varias veces fue él, Exacto. últimamente. Exacto. Bueno, pero bueno, van creando esa mentira, la polémica. Aparte estamos hablando de una gestión que primero dice, nosotros la deuda, el que realmente pagó la deuda, y esto le hablo bien al socio, el que la pagó la deuda fue el juez Belicia. Porque se acuerda por qué Newell's no se fundió, porque no tenían la chequera libre, porque durante esos años entraban 100 pesos, 20 quedaban para el juez y vos te tenías que manejar con lo otro y el juez te controlaba. Si no, esa gestión económicamente hubiese sido igual o más nefasta que la de Astore. Que la de Astore para mí fue la peor. Pero si no era del juez Belicia, hoy Newell's en vez de 40 millones de dólares está debiendo 60, 80. Esa ley del salvataje, la que lo llevó Lorente, fue extraordinario, ¿no? Yo creo que lo con salvó. Granado y toda esa gente. Que los primeros 4 años inclusive no se pagaba No se pagó, nada. claro. Bueno, Dani, sí. no nos queda más tiempo. Dale, está bien. Dani, ¿con Bueno. qué querés cerrar? ¿Un mensaje para los socios de No, Newell's? yo creo que el socio tiene que entender, que analice tranquilo y analice después las comisiones directivas, las listas, nombre por nombre, porque una comisión directiva es como el equipo en la cancha. Si, no sé, Newell's juega Messi, pero nos ponen a nosotros 3 delanteros, va a ser difícil que ganemos partidos. Claro. Bueno, vos en la comisión directiva tenés que analizar, interiorizarte. Hoy Rosario es grande, pero no tan grande. Todos nos conocemos mucho, sabemos cómo vino cada uno, qué hizo cada uno en su vida. Entonces, el socio le pido, el que quiere, el que vive o quiere vivir de Newell's, seguramente va a votar a la gente que le permitió eso, que ya sabemos cómo le fue al club. Ahora, el que quiere el club de verdad, yo que lo conozco a Nacho Boero de hace 30 años, le digo que es un tipo diferente a todos. Y por eso uno, como me decía este socio, que me arriesgo. ¿Qué me voy a arriesgar? Si primero está Newell's y sé la capacidad de él, sé cómo se rodea, sé la honestidad de él. Entonces, y hoy comparar a Boero con el reto es como comparar a Bielsa con el Mono Burgos, o a Gamboa con Ordóñez, o a Gamboa con Guanini. O sea, la diferencia es abismal. Créanme lo que le digo, es un tipo diferente, un tipo sumamente inteligente, capaz, y aparte con contacto. Yo les pongo el teléfono a disposición del automovilismo. No hay una persona que me hable mal de Boero. No hay una persona, un genio, cómo levantó las empresas, o sea, un distinto. Dani, gracias por tu visita. No, un gusto compartir el programa y bueno, esperemos que sea lo mejor para Newell's, que es lo que queremos todos. Daniel Perrier dialogó con nosotros hoy aquí en este jueves. Después de esta breve pausa, ya regresamos. Los saluda un gran amigo que nos visita, al señor Ricardo Murgia, el dueño de TV Regional, el que nos banca desde hace 16 años ahí en la pantalla de Cablevisión. Pausa y ya regresamos. Formaste tu propia familia y tus prioridades cambiaron, así que podés seguir con la cobertura